Alejandra. Aleja, el micrófono se cerró porque se inició la grabación, entonces, gracias. Sí, señora. Bueno, nuevamente, Alejandra Arenas, coordinadora de diseño regulatorio encargada de todos los temas de regulación en la CRC. Llevo aproximadamente 11 años en la comisión y soy de profesión economista y pues vengo liderando los temas de mejora regulatoria en la CRC. Les voy a compartir la presentación. Por favor, interrúmpanme en cualquier momento si tienen preguntas. Y pues Nicole nos va ayudando a darles la palabra. Bueno, entonces nosotros tenemos una forma de trabajo en donde adaptamos los equipos internos, coordinaciones o procesos con los que cuenta la CRC para que estuvieran en consonancia y alineados con la política regulatoria que queríamos definir. Nosotros entonces decimos que el ciclo de la política regulatoria no se trata solamente de expedir la regulación, sino de varios pasos que en la CRC pues están a cargo, como les digo, de diferentes procesos. Lo primero que hacemos es contar con una agenda regulatoria. Esto lo hacemos en cumplimiento de una disposición de orden legal que nos indica que tenemos que tener un documento que se publique de manera anual con las iniciativas que vamos a adelantar durante la siguiente vigencia y una indicación de cuáles son los tiempos en los que vamos a realizar las publicaciones de esos proyectos regulatorios. Esa agenda regulatoria se discute durante el último trimestre del año y da inicio a lo que denominamos formulación de la política. Esa formulación de la política corresponde a el inicio de los proyectos regulatorios en donde aplicamos la metodología de análisis de impacto normativo y tenemos pues una interacción muy cercana con el sector y la ciudadanía. Después de eso hay un proceso que hemos denominado de legitimización, que es el dar a conocer el proyecto regulatorio que estamos adelantando. Y esto en nuestro caso ocurre en varios momentos que les voy a ir explicando, pero pues todos son previos a la expedición del acto administrativo. Tenemos aproximadamente 3 interacciones formales con los agentes interesados previo a la expedición de un acto administrativo. Después inicia un proceso que se llama el de implementación regulatoria y es una vez nosotros expedimos el acto administrativo, puede ser importante el acompañamiento con grupos de valor, cursos virtuales y también realizar distintas campañas de socialización. Posteriormente, pues hacemos el análisis de en la implementación cómo nos está yendo con la norma es lo suficientemente clara o requiere un ajuste. Y en esta etapa de monitoreo conviven dos actividades que nosotros realizamos. La primera, este monitoreo a la implementación del que les hablaba, y la segunda, la evaluación ex post de las medidas regulatorias. Lo que nosotros hacemos entonces es evaluar por parte de un proceso distinto al que expide la regulación si la norma cumplió o no con el objetivo para el que fue diseñada. Y una vez revisados todos esos elementos, revisamos si la norma requiere algún ajuste, si debe ser entonces nuevamente ajustada y modificada y debe entrar otra vez al ciclo de agenda regulatoria, diseño de un proyecto. Y pues básicamente esto es lo que nosotros hacemos en términos generales en la CRC. Desde el año 2010, eso fue en el año 2022, nosotros publicamos un documento que contiene nuestra política de mejora regulatoria. Si bien ya desde el año 2018 venimos implementando la metodología de análisis de impacto normativo en los proyectos que nosotros adelantamos, fue hasta este año que construimos un documento formal que es nuestra guía sobre cómo se adelanta un proyecto regulatorio en la CRC. Entonces, como les decía, lo primero que hacemos es contar con una agenda regulatoria que es construida con los agentes del sector. Estos son los pilares que tiene nuestra agenda regulatoria, es decir, todo aquello que guía la intervención y el actuar de la CRC. El segundo es un enfoque de simplificación. ¿Qué significa ese enfoque de simplificación?
Y no solamente es elimine normas que se encuentren en desuso, sino también haga un marco regulatorio que sea claro, que sea fácilmente implementable y que para los regulados sea de correcto entendimiento y aplicación. Ese es el segundo. En tercer lugar, nosotros, adicional a la regulación dura, que es la expedición de normas, también tenemos un pilar denominado conocimiento del ecosistema. Como parte de este conocimiento del ecosistema, lo que estamos haciendo todo el tiempo son estudios sobre el sector para revisar cómo están nuevas tendencias, cómo está la información que recolecta la CRC y a partir de esa información generar alarmas que permitan iniciar proyectos regulatorios. Luego el siguiente pilar, que es el de metodologías innovadoras de regulación, corresponde a la aplicación de mecanismos alternativos de regulación. Esto pues implica que nosotros siempre en los proyectos regulatorios nos planteemos si hay metodologías utilizando, por ejemplo, tecnologías de la información y las comunicaciones o mecanismos distintos a los tradicionales que nos permitan ser más eficientes a la hora de regular. Un ejemplo claro de esto es el sandbox regulatorio. La CRC fue la primera entidad u organismo de telecomunicaciones en tener un sandbox de telecomunicaciones exclusivamente. Y lo último que hacemos son pues, decisiones regulatorias basadas en información. Y esto implica que aplicamos la metodología de análisis de impacto normativo en todos nuestros proyectos regulatorios. No es algo optativo, no es algo en lo que a veces lo hacemos y a veces no, sino que es una decisión de enfoque regulatorio y en donde tratamos de mostrar nuestro compromiso con las decisiones que correspondan con evidencia técnica. Para construir la agenda regulatoria, que es el pilar, yo diría uno de los pilares más importantes dentro de la política de mejora regulatoria, lo que hacemos es un ejercicio de planeación estratégica en donde revisamos qué tipo de proyectos queremos incluir que estén alineados con la misión, visión y propósito superior que tiene la CRC en el corto y mediano plazo. Y este ejercicio es después compartido con el sector para alinear las necesidades que ellos tienen y por nuestra parte, pues nuestras necesidades de cumplir pues, con los objetivos para los que nos manda la ley. Esta agenda regulatoria, como lo dice ahí, pues responde a criterios de transparencia y se construye con base en los diagnósticos que hacemos todos los años de tendencias internacionales, con las necesidades que recogemos del sector y con evaluaciones ex post de la regulación que nos permiten ir viendo si hay necesidad o no de hacer un ajuste en la regulación. Se publican dos etapas, como dice ahí. La primera versión para discusión pública por disposición legal se tiene que publicar antes del 30 de octubre y nuestra versión definitiva se publica el 31 de diciembre. Con esto, pues, garantizamos que exista un periodo entre octubre y diciembre en el que podamos discutir con el sector ya las propuestas que tenemos en concreto y al final del año, pues, poder tener la mejor versión que se pueda para la publicación. Después de esto vamos al enfoque de simplificación, que con el enfoque de simplificación lo que nosotros buscamos en primer lugar es reducir cargas y esta disminución de cargas administrativas la hemos hecho usualmente con metodología, utilizando unos criterios que tienen que cumplir las disposiciones que luego se los voy a mostrar. Y lo que buscamos es un marco regulatorio que sea más fácil de aplicar, que sea claro y que permita a los agentes regulados un correcto entendimiento de la regulación. Posteriormente, pues es muy importante que para el enfoque de simplificación exista una norma compilatoria en donde estén todas las disposiciones que tiene el regulador. Para nosotros esto ha sido clave, perdón, para poder organizarnos en cuanto a cómo simplificar y qué es lo que se tiene que simplificar. Después también hacemos una identificación de normas obsoletas que se pueden considerar obsoletas bien porque cumplen con un criterio de pues, que por evolución del mercado ya no deberían existir
o porque existen cambios tecnológicos que ya no permiten su aplicación o ya no hacen necesaria su aplicación, o también puede ocurrir que exista duplicidad con otras normas de carácter superior, como puede ser una ley o un decreto en el caso de Colombia, con las resoluciones que son lo que nosotros expedimos. Y también puede pasar que existan normas que son transitorias. Nosotros tenemos una visión y es que no incluimos en nuestra norma compilatoria disposiciones que sean de carácter transitorio. Es decir, algo que va a aplicar únicamente por 3 meses, algo que solamente implica un ajuste pequeño, no lo llevamos a esa norma general porque va a quedar desactualizado muy rápidamente. Y pues esto nos ha permitido no tener que hacer tantos ajustes a la normatividad. Y adicionalmente, como les decía, no solamente se trata de reducir normas, sino también pues, de mejorar los procesos de interacción, de hacer los trámites más sencillos y, pues al final de reducir los costos de cumplimiento que implican la regulación. En cuanto al pilar de conocimiento del ecosistema, mm, tenemos, como yo les decía, varias herramientas que nos permiten conocer el ecosistema. Lo primero, pues las decisiones regulatorias, por ejemplo, por supuesto, son un claro ejemplo de un estudio realizado con rigurosidad en donde conocemos en distintas etapas cuál es el problema, por qué necesitamos resolver ese problema, cuál es la magnitud, cómo lo podríamos resolver, hacemos un estudio de las distintas alternativas en las que se puede responder. Y ese basado en evidencia es lo que nos permite conocer el ecosistema. Adicionalmente, hacemos estudios prospectivos en donde nos anticipamos a tendencias y revisamos regulación internacional, revisamos mejores experiencias en distintos temas y de esa forma pues estamos a la vanguardia de los temas que pues están tratando en el sector. También tenemos otras herramientas de consulta de información, como tenemos un sitio que se llama Postdata, en donde publicamos toda nuestra información, es nuestro sitio de publicación de información de datos abiertos. Y ahí publicamos indicadores e informes con información sectorial, denominamos esos informes Data Flash y sacamos pequeños documentos con información muy concisa, pero relevante sobre en distintos servicios cómo está evolucionando el sector. Esto lo hacemos con una periodicidad que ya está definida, hay un calendario publicado, es decir, nada de esto es sorpresivo, sino que ya se sabe cuándo va a salir cada información en función de los reportes que nos hacen. Y lo último es el tema de innovación y confianza y es fortalecer el acceso público pues, a información confiable, que es lo que venimos haciendo por medio de este portal, como les comentaba. En cuanto a metodologías innovadoras de regulación, eh, tratamos de consolidar cada vez regulación que sea más ágil y flexible, que pueda acompañar la transformación digital. Este es quizá el reto más importante en el que Colombia y seguramente la mayoría de reguladores del mundo debe seguir trabajando y es cómo hacemos para que la aplicación de la metodología no implique que se retrase la expedición de la regulación. Pero pues tratamos de hacerlo y de cumplir con los plazos que nos hemos definido en la agenda regulatoria. Posteriormente, pues hay otra herramienta que era la que ya les anticipaba, Sandbox regulatorio, que nos ha permitido adoptar mecanismos flexibles. Ya tenemos una primera experiencia en donde se probó, nosotros en la regulación tenemos la obligación hay una disposición que obliga a los operadores a tener un formato único de contrato para suscribir los servicios de telecomunicaciones. Y había uno para servicios móviles y otro para servicios fijos. En el marco del sandbox regulatorio, un operador propuso que se probara un contrato convergente para aquellos paquetes que hoy ya se ofrecen, que son tanto con servicios fijos como móviles. Se probó que funcionaba y ya se incluyó en la regulación general. Entonces, pues son pequeñas experiencias de éxito del sandbox regulatorio y en este momento estamos trabajando en una segunda cohorte de
de esta actividad para recibir nuevos proyectos regulatorios que puedan iniciar etapa de experimentación. En cuanto a innovación en temas de datos, utilizamos la innovación para recolectar información. Esto lo vemos en herramientas como web scraping, en donde nosotros todos los días accedemos a las páginas web de los operadores y de ahí extraemos directamente la información correspondiente a las ofertas tarifarias. Con esa información, nosotros alimentamos algo que se denomina el comparador de tarifas, que es una herramienta que está al acceso de todos los usuarios para que puedan comparar las distintas posibilidades de planes tarifarios que se ofrecen. Y para los operadores, pues es algo muy, muy positivo porque no nos tienen que hacer un reporte periódico con esa información. Esto implicó que tuviéramos que definir unos lineamientos mínimos que debían cumplir las páginas web de los operadores para poder hacer esa consulta y extraer la información de manera eficiente y pues nos ha funcionado bastante bien. Adicionalmente tenemos actividades colaborativas como Data Jams, que son espacios en donde buscamos que la ciudadanía, la academia participe para ayudarnos a solucionar problemas en cuanto al análisis de información. Entonces, con bases de datos que a veces son muy grandes, se publican para conocimiento y pues se plantean desafíos que son solucionados por estudiantes o por trabajadores empleados de otras entidades que quieren participar. Y pues todo esto nos ha ayudado a tener metodologías más rápidas para avanzar en la formulación de regulación. Ahora me voy a entrar en la metodología de análisis de impacto normativo. Estos son los pasos que tiene la metodología, empezando por la identificación del problema, la definición y análisis de objetivos, la definición de alternativas regulatorias o alternativas de solución, y la evaluación y comparación de esas opciones con distintos tipos de metodologías que ya les voy a explicar. Posteriormente ya viene la adopción de la medida regulatoria que se evalúa y que tiene la mejor relación para cumplir el objetivo al menor costo en función de lo que yo estoy buscando. Y el último paso es el análisis ex post, que es la evaluación de resultados actuales versus lo que se espera. Estas herramientas pues permiten la reducción de cargas y pues adicionalmente poder maximizar la efectividad de la regulación. En cuanto a la identificación del problema, el problema puede surgir de distintas fuentes. Por ejemplo, lo primero es por qué debe intervenir el gobierno. Y para responder esa pregunta hay varias respuestas. Existe una falla regulatoria. ¿Quiénes son los afectados por la situación? Hay una falla de mercado. ¿Cuál es esa falla de mercado? ¿Cuáles son las causas de la situación? ¿A qué se debe esa situación y por qué está ocurriendo eso en el mercado? ¿Qué consecuencias genera y qué evidencia concreta tengo del problema? En este punto es muy importante definir el problema con sus causas y consecuencias y adicionalmente los actores pues interesados o involucrados que se afectan o que se benefician, porque en algunos casos ocurre, del problema que se está encontrando. Esta parte es quizás la más importante de un análisis de impacto normativo, porque es lo que delimita el foco y el alcance del proyecto regulatorio que yo voy a iniciar. Por eso el problema tiene una relación directa con los objetivos. Y luego viene, bueno, ¿cómo se deben formular estos objetivos? Lo que se busca con los objetivos es que resuman la intención que se busca con la política de gobierno de la entidad que está planteando ese proyecto y que se definan de manera clara y estén vinculados directamente con el problema encontrado. Estos objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y tienen que tener una temporalidad. Por eso los asociamos
a la definición de objetivos que se denomina SMART. Luego, yo ya les estaba hablando que existe una relación entre el problema y los objetivos. ¿Y cuál es esa vinculación? Y es que las consecuencias me ayudan a comprender cuáles son los resultados potenciales y anticipan y cuáles podrían ser las acciones que yo podría tomar para anticipar o mitigar impactos. El problema es el que me ayuda a establecer un objetivo general. Entonces, casi que cuando yo tengo el problema, lo que hago es ponerle un verbo en infinitivo, pero el objetivo tiene que ser prácticamente el mismo problema. Posteriormente, tengo que hacer el análisis de causas y ese análisis de causas puede implicar que las causas se vuelvan o bien objetivos específicos o de pronto soluciones, alternativas de solución que yo pueda evaluar como parte de mi análisis de impacto normativo. Como dice ahí, el objetivo debe ser definido de manera amplia para permitir distintas alternativas, pero aquí ya tengo mi marco, mi hoja de ruta, ya sé por dónde voy y pues está claro que hay una evidencia concreta de cuáles son las causas, de cuál es el problema, quién se está afectando y cuáles consecuencias le está generando a esos actores. Posteriormente, vamos a una siguiente etapa que se llama la definición de alternativas regulatorias o de alternativas de intervención. Aquí también hay una vinculación de las alternativas con lo que ya definimos previamente, que es el problema y el objetivo. Y es que siempre tengo que plantear la alternativa de no hacer nada, de quedarme con la situación actual y no modificarla, porque muchas veces, aun cuando hay un problema, puede ser mejor y yo le hago menos daño al mercado o a los agentes intervenidos si no hago nada que si intervengo. Luego planteo las distintas alternativas que están asociadas con ese problema y los objetivos, todas las que sean posibles y que sean viables jurídica, técnica y económicamente. Los paso por ese filtro y hago pues todo mi set de alternativas regulatorias. Como dice el recuadro que ven ahí, si el problema ha sido definido con una alta precisión y además tengo los objetivos que son claros, va a ser muy fácil pensar en cuáles son las posibles opciones para solucionar. Ahora, cuando ya tenemos nuestro set de alternativas de solución definido, vamos a el análisis de cuáles metodologías me sirven para evaluar las alternativas. Muchas veces elegimos la metodología de evaluación en función de la información que tengamos, siendo la más compleja el análisis costo-beneficio, que es la que requiere información cuantitativa de beneficios y costos, y la más sencilla, la de costos administrativos. Luego también está el análisis multicriterio y la de costo-eficiencia. Nosotros internamente en la CRC tenemos una herramienta que se denomina calculadora de criticidad y esa calculadora que es una herramienta en Excel nos permite dar un puntaje al problema para categorizarlo en función del impacto que tiene y si es de impacto alto, medio o bajo. Y en función del impacto, lo que hacemos es seleccionar la metodología de evaluación de alternativas. Entre más grande sea el impacto que el problema está generando en el mercado, tratamos de implementar una metodología de evaluación de alternativas que sea más, em, digamos, más cuantitativa y que tenga más rigurosidad en cuanto a la evidencia que se tiene. Entonces, si ahondamos en el análisis de costos administrativos, el ejercicio que nosotros hemos realizado pues, en la CRC es utilizando el modelo de costos estándar. Ese modelo de costos estándar lo hemos utilizado para ejercicios de simplificación, en donde queremos saber cuál es el costo que se le genera a los regulados con ciertas medidas regulatorias que hoy están vigentes. Lo que hacemos es revisar cuál es el costo que tiene la medida hoy y cuál es la reducción de costo que se podría lograr si se simplifica una disposición. Esta metodología también ha sido utilizada
en evaluaciones ex post, porque se puede hacer esa misma comparación. ¿Cuál era el costo antes de expedir la regulación y ahora cuál es el costo una vez expedida la regulación? Entonces, lo que nosotros hacemos es definir costos administrativos en los que incurren las empresas, los distintos agentes interesados, para cumplir con obligaciones, por ejemplo, de suministro de información al sector público. Nosotros utilizamos esta metodología en un ejercicio de simplificación de reportes de información. Entonces tenemos un título, una sección completa de nuestra resolución dedicada a todos los reportes de información que tienen que reportar los agentes. Y lo que hicimos fue costear, bueno, cuántas horas hombre están involucradas en el diligenciamiento de las plantillas y de los formatos de información. ¿Cuánto cuestan esas horas hombre? ¿Qué equipos o sistemas están involucrados para poder hacer un diagnóstico que nos permitiera determinar pues el costo y las reducciones de costo que lograríamos si hacíamos ciertos ajustes a los reportes? Como les decía, lo que hacemos en este caso es analizar los costos financieros directos, los costos de cumplimiento y costos estructurales de largo plazo. Eso en cuanto a la metodología de análisis de costos administrativos, que lo único que hace es una comparación de costos antes y después de la intervención. Ahora vamos a la metodología de análisis costo-beneficio, que es la metodología más difícil de implementar, pero también es la más completa y más robusta una vez se tiene toda la información que se necesita. Lo primero que tiene esta metodología es que se tiene que monetizar tanto los beneficios como los costos. Y lo que buscamos en esta, como en las otras metodologías, es una regla básica y es que los beneficios que genera la intervención regulatoria superen a los costos en los que se va a incurrir por implementar efectivamente esa medida. Eso es lo mismo que decir que el beneficio social sea mayor a cero. Tenemos que tener un horizonte del proyecto o un horizonte de implementación de la medida regulatoria claro para saber cómo se va a efectuar la monetización de costos y beneficios. Adicionalmente, necesitamos aplicar una tasa de descuento. Y esa tasa de descuento es la que nos va a permitir traer esos valores a valor presente, porque tengo un horizonte del tiempo a futuro, entonces utilizo la tasa de descuento para traer tanto los beneficios como costos a valor presente y calculo los beneficios y costos que se generan de tipo incremental, que son efectivamente atribuibles a la alternativa que estoy evaluando. Posteriormente, hago el análisis en valores reales, no en nominales, y calculo un valor presente neto de cada una de esas opciones utilizando, pues, lo que les dije, la tasa de descuento especificada. Cuando tengo y puedo hacer este ejercicio, muchas veces para la estimación de beneficios, debo aplicar un ejercicio econométrico que me permita estimar esos beneficios, depende del proyecto en el que esté. Y para aplicar ejercicios de tipo econométrico necesito bases de datos en algunos casos que tengan ciertas características de extensión, que por eso es que se hace difícil la aplicación de este tipo de metodologías. Después de esto viene la metodología de análisis de costo-efectividad. Esta metodología diríamos que es una metodología de complejidad media, no es la más difícil, tampoco la más fácil, pero sí permite cuantificar una unidad de beneficio al menor costo posible. Lo que yo voy a hacer es, teniendo la información de costos, revisar cuál es la medida que puede ser la más efectiva. Lo que hacemos es preguntarnos cuál alternativa nos permite alcanzar el objetivo al menor costo posible y con la mayor efectividad. Tenemos que hacer una identificación de beneficios. No lo tenemos acá, pero la identificación de beneficios pasa por analizar cuáles son los beneficios que pueden derivarse de distinta índole, beneficios incluso ambientales, si es que los hay de una medida regulatoria,
Am, Se utiliza pues este tipo de metodologías cuando no es posible monetizar todos los beneficios, pero yo sí los puedo identificar. Entonces, de todas formas, siempre, independientemente de la metodología que yo vaya a usar, es importante hacer una lista de los beneficios que yo creo que voy a lograr con la intervención. Em, Esto cuando mencionamos acá que se descarta el statu quo es que para poder descartar el statu quo, esa decisión debe provenir de un análisis que sea muy riguroso. Y por eso es que este ejercicio nos permite comparar incluso si el costo que ya genera el statu quo es el que me permite la mayor efectividad, dados esos beneficios que yo quiero obtener y que ya listé previamente. Y pues por último hago la selección de la alternativa, partiendo de que la regulación es beneficiosa y que su objetivo se va a cumplir con la alternativa que es la más efectiva al menor costo. Adicionalmente, tenemos la metodología de análisis multicriterio. Esta metodología es de especial relevancia y ha sido ampliamente utilizada en política pública cuando no hay información disponible o cuando la experiencia de pronto no es la suficiente para adelantar un ejercicio del tipo econométrico o para traer los costos a valor presente. Esta metodología sí se hace con la implementación de un análisis o una herramienta de análisis, permite tomar decisiones transparentes. La principal ventaja es que incorpora los beneficios sin que deban ser cuantificados, pero pues introduciéndolos al análisis para tomar una decisión. Nosotros en la CRC trabajamos el análisis multicriterio con una metodología que es la metodología de SATI. Esta metodología permite ordenar las preferencias y tiene un marco teórico analítico en el que se busca eliminar la subjetividad que pudiera provenir de quien está haciendo la evaluación de las alternativas, para que tengan que cumplir ciertas propiedades. Esas propiedades que deben cumplir las alternativas son, por ejemplo, la em, independencia de las alternativas, es decir, que ninguna de ellas esté correlacionada con otra y que se puedan implementar las dos, tienen que ser excluyentes y adicionalmente tengo que cumplir con un criterio de consistencia. Yo tengo que definir unos criterios. Lo que hago acá es, primero, identificar los objetivos de la intervención, qué es lo que quiero lograr, que eso lo hago de manera general en todas las metodologías. Después defino cuáles son los criterios que indicarán si estoy logrando o no los objetivos. Después ordeno esos criterios según la importancia. Y aquí es cuando, ordenando esos criterios, yo tengo que cumplir em, el principio de transitividad. Y es que si un criterio es mejor que el otro, pues eso se cumpla, digamos, de manera sistemática en los distintos criterios. Si A es mejor que B y B es mejor que C, entonces A es menor que C, mejor que C. Y eso se cumple, entonces yo logro calcular con una medida estadística un indicador de consistencia. Y si el indicador de consistencia me da un buen puntaje, entonces ahí sí puedo seguir a la evaluación de alternativas. Porque significa que definí muy bien los criterios y que les estoy dando un peso adecuado. La idea es que ese peso es la proporción que tiene cada criterio dentro de la decisión. No se tome simplemente pensando yo aquí con el corazón cuál creo que es mejor, sino que haga parte de un ejercicio de construcción en equipo que incluso puede involucrar a los agentes interesados para definir cuáles son los criterios y cuál es la importancia relativa que tienen esos criterios. Ya, ya posteriormente podemos ir a la evaluación de alternativas. En cuanto a la evaluación de alternativas, esto se hace de acuerdo con cada criterio. Y lo que hago es, nosotros definimos un puntaje que va de 1 a 9, siendo 1 pues la alternativa que menos beneficios genera o que menos impacto tiene sobre el criterio que es seleccionado, y 9 el que más impacto tiene. Al final,
voy a calcular un puntaje multiplicando la evaluación que le dé a la alternativa versus la participación, el porcentaje o la importancia relativa que definí en el paso anterior, y voy a seleccionar la opción que tiene el mayor puntaje. Aquí es muy importante que cuando existe menos del 5% de margen entre una y otra alternativa, es decir, una me quedó con el 20 y otra con el 23, no puedo decir que puedo seleccionar la del 23, sino que hay un empate técnico y tengo que volver a repetir este proceso únicamente con las dos alternativas mejor puntuadas, buscando que se alejen un poquito de la otra y que sea más claro cuál es la que debería ganar. Bueno, esto en cuanto al tema de metodologías. Ya luego, la CRC lo que hace es, teniendo clara la alternativa de solución ganadora, publica un proyecto normativo para consulta pública. Ese proyecto normativo y documentos pues corresponden a una publicación que se hace después del análisis de impacto normativo, pero no es la primera publicación que hacemos. Yo les he hablado desde el inicio que la CRC, antes de la expedición del acto administrativo, tiene usualmente 3 interacciones con el sector. La primera corresponde a la publicación del problema con sus objetivos. La segunda, al listado de alternativas regulatorias que la CE ha identificado para resolver un problema. Y la tercera, a esta que está acá, que es el proyecto normativo que será susceptible de comentarios también. Después, entonces, lo que hacemos es analizar y responder esos comentarios en un documento que preparamos que se llama documento de respuestas a comentarios. Tenemos que remitir a nuestra autoridad de competencia en Colombia, que en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio, el proyecto para que ellos hagan el análisis sobre si se afecta o no la competencia. Después de eso, hay un acto administrativo pues, que es aprobado, si en este caso los comisionados están de acuerdo, y pues se adopta la decisión que se tiene que publicar en el sitio web oficial de la comisión. Por último, una vez expedida la regulación, nosotros tenemos un documento que se llama Guía de Evaluación Ex Post. Ese documento lo hacemos para que sirva en un año, 2 o 3, cuando se defina, para hacer la evaluación de ex post. Ese documento contiene los objetivos que se quieren lograr con la resolución, las hipótesis que se tienen, los escenarios contrafactuales, y se propone un modelo econométrico para confirmar si se están o no cumpliendo con las medidas regulatorias. Entonces, como dice acá, primero lo que hacemos es decidir si un proyecto regulatorio requiere o no requiere evaluación. A veces hay proyectos regulatorios que hacen unas modificaciones muy pequeñas, cuyo impacto es bajo, y sobre esos decidimos no hacerlo. Pero cuando se decide que sí, pues desarrollamos esa guía, como les digo, que describe la metodología que se deberá seguir para probar si el proyecto tuvo el impacto esperado o no. Después inicia la etapa de recopilación de datos, en donde se busca la información necesaria para desarrollar la guía, se analizan esos resultados, se consolida pues, el resultado de la evaluación, se presenta internamente y se publica para conocimiento de la industria ese resultado, de manera que pueda nutrir los procesos de discusión y también la agenda regulatoria que se construye durante esa vigencia. Esos son, pues, hasta aquí todos los temas que tiene nuestra política de mejora regulatoria, a la que nos invitamos a acceder utilizando pues este código QR que aparece en pantalla, y pues también está disponible a través del enlace que ven aquí. Ya con esto culminamos la primera parte de la presentación y me queda contarles nuestra experiencia en simplificación del marco regulatorio. Esta es nuestra segunda simplificación de todo el marco regulatorio. Ya habíamos tenido un primer ejercicio en el año 2018 y 2019. Y
la metodología de simplificación que nosotros tenemos implica la identificación de normas que pueden ser susceptibles de simplificación. ¿Y cómo lo hacemos? Definimos también unos criterios de simplificación y en función de esos criterios identificamos hacemos la identificación de cuáles son las normas, cuáles son los temas. En función de eso, construimos una propuesta regulatoria de pues, aquellas medidas regulatorias que cumplen con los criterios de simplificación, que en este caso son evolución de mercado, evolución tecnológica, como ya se los había mencionado, duplicidad, transitoriedad y también una posibilidad de optimización de la norma. Y esa posibilidad de optimización significa que aun cuando yo no busco reducir cargas, lo que sí quiero es hacer la norma más clara para facilitar su implementación. Luego, a partir de eso, construimos una propuesta regulatoria con las normas y temas que consideramos relevantes para simplificar. Revisamos los comentarios, pues, ya diseñamos la propuesta regulatoria y se publica. Para poderlo hacer, nosotros publicamos una herramienta que era correspondía a un formulario web en una etapa muy temprana del proyecto, en donde estaban incluidas todas las disposiciones normativas que hoy están vigentes en la normativa de la CRC. Y todos los agentes interesados lo que hacían era una selección de, por ejemplo, el artículo y una selección del criterio al que aplicaba para ser susceptible de eliminación y la justificación sobre por qué se tenía que eliminar o modificar, dependiendo pues cuál fuera el caso. Adicionalmente, construimos una hoja de ruta de temas para futuros proyectos que si bien no cumplían con los criterios de simplificación que estaban definidos, pues sí que estaban generando un costo y podrían ser revisados ya no con metodología de simplificación, sino con un análisis de impacto normativo riguroso que aplicando la metodología que acabamos de ver. De este proceso que culminamos el pasado junio, expedimos la resolución 7811 de 2025, en donde logramos temas como, por ejemplo, nosotros tenemos en la CRC bases de datos o listas blancas y negras de bases de datos para bloqueo de equipos terminales. Y dentro de las tipologías por las cuales se podía o no bloquear un equipo terminal móvil estaba la no homologación. Entonces los usuarios o los fabricantes siempre tenían que realizar el proceso de homologación previo a pues, activar su equipo con un operador, si no, pues eran sujetos del bloqueo del equipo terminal. Ahora lo que estamos haciendo es eliminamos la obligación de bloqueo. Eso no significa que no lo tengan que homologar, pero pues no se les va a bloquear. Y adicionalmente simplificamos el registro de email. Resulta que cuando se adquiere un equipo en Colombia y se quiere activar el servicio, lo que procede es hacer un registro del email para saber que el equipo fue adquirido legalmente. Pero pues eso muchas veces implicaba que el usuario tuviera hasta que acceder presencialmente a las oficinas para poder realizar el registro. Lo que hicimos fue eliminar el registro de persona natural siempre que el terminal haya sido comprado en una gran superficie o directamente con el operador, con un fabricante autorizado. Cuando el equipo haya sido adquirido o traído de otro país por un servicio o por un servicio postal, sí tiene que surtir el proceso de registro. Pero con esto logramos que la mayoría, esto puede ser más del 90% de los equipos terminales, pues no tengan que surtir ese proceso de registro de email. Adicionalmente, creamos un formato unificado de reporte para pequeños ISP que aplica para los que tienen menos de 30.000 accesos de Internet fijo residencial. Y lo que estamos haciendo es un formato en donde se reduce de 12 archivos que tenían que diligenciar a 4 archivos que ahora tienen que reportar al año. Estamos eliminando también indicadores de calidad para el servicio móvil 3G por la apuesta que existe en el país hacia la modernización y la inversión en redes de última generación, especialmente 5G
y 4G pues, de manera transversal en todo el país, y creamos un sandbox regulatorio convergente. ¿Por qué convergentes? En la serie C tenemos dos juntas directivas, una de comunicaciones y otra de contenidos, y lo que hicimos fue crear un sandbox regulatorio que aplique de manera transversal para las dos juntas y que permita que los procedimientos sean iguales, los requisitos iguales y pues se garantice igual la independencia de cada sesión de comisión, como lo denominamos aquí. Adicionalmente, definimos una hoja de ruta de simplificación, que estos son los temas que si bien no cumplían con los criterios de simplificación, sí tienen que ser revisados de fondo. Entonces tenemos temáticas relacionadas con el régimen de acceso, uso e interconexión, con la regulación aplicable a servicio de SMS, regulación aplicable a los proveedores de contenidos y aplicaciones e integradores tecnológicos, con el régimen de operación móvil virtual que funciona en Colombia, temas de reportes de información nuevamente, por ejemplo, la promoción de digitalización en servicios postales. Hay un tema que es del multiplex digital, infraestructura compartida en televisión. Otro que es delimitación geográfica de roaming automático nacional y el impulso de los medios locales de televisión sostenibles. Otro logro muy importante de este proyecto es que creamos un sitio que se llama Simplemente CRC. Y en este portal, denominado Simplemente CRC, los interesados podrán hacer comentarios durante todo el año diciéndonos qué disposición ellos consideran que puede ser simplificada. Esto para no tener que esperar a un nuevo proyecto de simplificación, sino para que todo el tiempo estemos dispuestos a simplificar, a recibir un comentario y a ver en qué proyecto de los que están en curso se puede incorporar. Entonces, estos son los temas más relevantes del ejercicio de simplificación que culminó recientemente y que queríamos compartirles. Con esto ya cierro la charla y pues les doy las gracias por haberme acompañado hoy. Gracias, Alejandra, por tu presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer en este espacio para aprovechar este tiempo. Por el momento no veo manos levantadas. Bueno, yo creo entonces que podemos cerrar esta charla de mejora regulatoria y simplificación normativa. Nos quedamos con estos valiosos aportes que hemos pues, presentado desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Como les mencionaba al principio, les enviaremos la presentación y la grabación de esta charla para que ustedes puedan consultarlas cuando lo deseen. Y no sobra más pues que agradecerle a Alejandra por su presentación y participación y a ustedes por su asistencia. Un abrazo para todos y pues desde la CRC estaremos atentos a lo que necesiten respecto a lo que presentamos. Hasta luego Gracias, y hasta muchas luego, que estén gracias. bien.